días, muy buenas tardes, depende de donde nos estén viendo ustedes. Hoy vamos a tener un estudio, predicación, vamos a estar hablando acerca de la parábola del sembrador. Lo podemos encontrar en la Biblia y vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a estar moviendo nosotros todo el sistema de PowerPoint. Mi señora está descansando, vamos a tratar de hacerlo nosotros, ¿ok? Vamos a empezar a ver qué es lo que es una parábola. Una parábola constituye a una curva icónica. Si lo vemos en cuanto a las matemáticas, es una curva icónica. En cuanto a las matemáticas, una parábola es por parte el relato de acontecimiento ficticio que permite transmitir un mensaje contenido moral a través de una analogía. Estamos hablando acerca de esto, ¿por qué? Porque vamos a ver una de las parábolas que usó nuestro Señor Jesucristo para predicar. Y usó varias parábolas dentro de la Biblia, más que nada en el Nuevo Testamento las vamos a encontrar. Vamos a estar hablando acerca de ellas más adelante, en estudios más adelante, para poder entenderlas y poder saber por qué es que el Señor usaba parábolas y usaba cosas ficticias para podernos atraer la atención de nosotros, para poder hacer una enseñanza y poder nosotros entender lo que Él está hablando a nosotros. Las parábolas son más que nada cosas que son ficticias, ¿ok? Vemos, por ejemplo, vamos a hablar de una parábola que es muy conocida por la mayoría de ustedes, y yo sé que ustedes se han de acordar de ella. Vamos a estar hablando acerca de la parábola de la hormiga y la cigarra. Es algo que mucha gente conocimos, bueno, más que nada cuando éramos pequeños nos la platicaban mucho, ¿verdad? La hormiga y la cigarra. Mientras la hormiga pasaba todo el verano juntando alimentos para subsistir, en el invierno la cigarra se dedicaba a cantar despreocupadamente. Cuando llegó el invierno, muerta de hambre, la cigarra acude a la hormiga para pedirle ayuda. Existen dos tipos de finales en cuanto a esta historia o parábola, ¿ok? La número uno es que la hormiga le da algo de comida a la cigarra y le enseña acerca de la importancia de la prevención. La número dos, donde la hormiga se niega a asistir a la cigarra y esta termina muriendo. Esta es una parábola que nos contaron cuando éramos pequeños. Porque lo que querían era que nosotros aprendiéramos a ahorrar dinero, a entender lo que es la necesidad de ir guardando dinero. No ganar $2, vamos a hablar aquí del parque de Estados Unidos, no ganar $2 y gastarnos 4. En México, mi abuelita en paz descanse siempre me decía, tienes que ahorrar dinero, tienes que juntar dinero, me decía cómo lo tenía que hacer. Y esa era una de sus parábolas. Es algo que me enseñaba y aprendí bastante. Ya cuando llega uno a la edad de la juventud, 22, 23 años, está uno que ya no quiere ni saber nada, sino simplemente dame mi cheque y déjame ver en qué me lo voy a gastar. Esto desde la hormiga y la cigarra es una parábola para enseñar a cómo ahorrar dinero y a cómo prevenir para cuando vienen los tiempos malos. Y eso lo vamos a estar viendo tal vez más adelante dentro de este estudio que tenemos hoy. Este estudio lo dividimos en dos partes. Vamos a hablar de 2 terrenos y 2 semillas en este estudio, y en el siguiente estudio vamos a hablar de 2 terrenos y 2 semillas una vez más. Es que así les voy a invitar a que abramos nuestros corazones, abramos nuestras mentes y le pidamos a Dios que nos ayude a entender lo que es su palabra. Amantísimo Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, primeramente para darte gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado. Te damos gracias, Padre Celestial, porque estamos comenzando un nuevo mes y estamos ansiosos, Padre Celestial, por ver cada una de las maravillas y cada una de las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Celestial, yo sé que lo mejor viene en camino y así lo declaro. Yo sé que si han pasado problemas, si han pasado luchas, tanto yo como mis hermanos y mis amigos, lo mejor viene en camino y tú nos vas a traer la bendición. Y eso lo creemos nosotros en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, te pido en esta hora que abras las mentes, que abras los corazones y que abras ese entendimiento que nosotros necesitamos para poder escuchar y escudriñar tu palabra. El mensaje de hoy, Padre Celestial, es acerca del sembrador. Te pido que uses mis labios, que uses mi corazón y que uses mi mente para poder dar el mensaje a cada una de las personas. Padre Celestial, todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios. Amén. Amén.
Estábamos viendo en la slide esta que pasamos acerca de la cigarra y la hormiga, les comenté un poquito de ello. Vamos a ver exactamente las parábolas de las cuales les estoy hablando de la Biblia. Estamos hablando de todas estas parábolas, las vamos a encontrar en Mateo, vamos a encontrar en Marcos y vamos a encontrar en Lucas. Vemos que Juan nunca habló acerca de las parábolas de Jesús y vamos a tener un estudio acerca de eso. ¿Por qué Juan nunca habló acerca de parábolas? Pero los otros evangelios sí estuvieron hablando. Los 4 evangelios los encontramos en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Okay? Vamos a encontrar parábolas acerca de los 2 cimientos, el sembrador, que es lo que vamos a hablar, y los terrenos, el trigo y la cizaña, la semilla de la mostaza, la levadura, el tesoro, la perla grande de precio, la red, los 2 deudores, los obreros de la viña, los 2 hijos, y de todas estas que estamos viendo aquí en la pantalla en este momento, hay una que se destaca y de esa parábola vamos a hablar más adelante. Es la del hijo pródigo, aquel hijo que se fue de su casa y se llevó el dinero de su papá y lo malgastó y al último regresó. De eso vamos a estar hablando en otro estudio, ¿ok? Por lo pronto vamos a estar viendo acerca de lo que es la parábola del sembrador y vamos a estar enfocándonos en lo que es Lucas capítulo 8 del versículo 4 al 8. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias. Si usted tiene una Biblia, abra su Biblia en Lucas capítulo 8 del versículo del 4 al 8, y si usted no tiene una Biblia, por favor háganoslo saber. Ahí en el canal abajito donde dice subscribe, ahí se puede suscribir al canal, y aparte también hay un lugar donde dice comentarios. Ahí en los comentarios usted nos puede decir: ¿sabes qué, Saúl? Mira, yo estoy aquí en Sacramento, no tengo una Biblia, házmelo saber para poder yo ver la manera de mandarte una Biblia. Y si usted está en otro país, háganmelo saber, porque estos mensajes lo están viendo en México y lo están viendo en diferentes partes. Si usted está en uno de esos lugares, háganme saber si usted no tiene una Biblia. Yo con gusto puedo organizar para ver una iglesia que esté cerca de con usted para que le provea de una Biblia. La palabra de Dios es gratis, no se cobra y no se vende. Ahora, si usted quiere comprar Biblias que son de estudio, quiere comprar Biblias, a esas sí se venden y son muy buenas para estudiar la palabra de Dios. Pero si usted no tiene para comprar, busque que le den una Biblia gratis, ¿ok? Vamos a estar entrando en la palabra y vamos a estar viendo acerca de Lucas, del capítulo 8, versículo 4 al 8. Y dice así la palabra del Señor: juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó al camino, y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos oiga. Para oír, oiga. Esto es la palabra del Señor, vamos a estar viendo que en aquellos tiempos la gente se congregaba. Número 1, escuchaban que él venía haciendo milagros. Número 2, decían: vamos a ver si realmente esta persona es quien ellos dicen. En estos tiempos estaríamos viendo a diferentes personajes y mucha gente paga hasta por ir a verlos, pero yo permíteme decirte, Dios nunca cobró, pero sí la gente se congregaba para ver qué era lo que él traía. Y Jesucristo, en su forma humana, él siempre decía: vamos a ver por la gente. Yo vengo por lo que se había perdido. Yo no vengo por lo que ya estaba salvo y todo esto, no, yo vengo por lo que se había perdido. Y lo que se había perdido son esas personas que estaban lejos de los caminos de Dios. Y para irles entendiendo poco a poquito y hablándoles acerca de la palabra de Dios, empezó a usar parábolas. Ahora permíteme decirte, las parábolas también nos sirven para nosotros, los que ya conocemos la palabra de Dios.
porque es una manera de exhortarnos, de hablarnos y corregirnos con amor. ¿Ok? Sabemos que en el tiempo en que Jesús escogió para escoger esta parábola no fue accidental. Como nos habla en el verso 4, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían y les decía, y él les dijo la parábola. Jesús dijo esta parábola cuando había venido mucha gente, cuando todos podían escuchar lo que él les iba a decir. Como veremos más adelante, la parábola trata sobre el escuchar la palabra de Dios. Es lo que decimos, ¿ok? Así que Jesús, diciendo esta parábola, quería poner al tanto todas las opciones que tenían todos aquellos que habían venido a él. Y muchas opciones las tenemos nosotros. Aún como hermanos tenemos esas opciones. Una vez que usted acepta a Jesucristo en su corazón, viene un trabajo que se tiene que hacer. No es decir, yo ya acepté, yo ya soy salvo. No, hay un trabajo que se tiene que hacer. Cuando usted va a la escuela, usted no empieza en la preparatoria. Usted empieza en el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y así sucesivamente. Es lo mismo en la vida. ¿Okay? Cuando usted empieza a escudriñar la palabra de Dios, que es la Biblia, usted empieza poco a poco. Hay alguien que le tiene que ir explicando cómo ir buscando los versículos, cómo ir buscando todo eso, para que usted vaya preparando el terreno. ¿Por qué? Porque si no es un terreno que es fértil, lógicamente se va a desanimar. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Vamos a ver lo que dice Lucas 5, 8, 5. Lo vimos ahorita completamente, pero ahora vamos a ver exactamente qué nos dice Lucas 8, 5. Y Lucas 8, 5 nos dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Algunas de las semillas del sembrador cayeron junto al camino y no brotó, ni dio fruto, sino que fue devorada por las aves del cielo. La explicación de esta parábola la vamos a encontrar en versículos más adelante, porque eso es lo que es la Biblia. La Biblia es una forma de una cadena donde nos va a ir explicando poco a poco. Si leíste los primeros capítulos, más adelante te va a explicar lo que es la respuesta de esos. Pero eso tiene que estar enseñando a alguien, tú que no conoces la palabra de Dios. Yo hago esos mini estudios, predicación, para poder enseñar un poquito. ¿Okay? So, vamos a ver exactamente, vamos a ver lo que nos dice Lucas 8, capítulo 8, del versículo 11 al 12, y vamos a poner una imagen y vamos a ver. Aquí vienen dos lecturas, viene Lucas 8, 11 al 12 y viene Mateo 13, 19. Esto lo vamos a ir enseñando en imágenes, ¿ok? Dice, el primer terreno y la primera semilla. Lucas 8, 11, 12. Dice, esta es pues la parábola de la semilla. Es la palabra de Dios. Y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. También Mateo 13:39 nos explica la misma parte, y es lo que vamos a estar viendo más adelante. Pero ahorita por lo pronto vamos a ver qué nos dice Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a entender un poquito, ¿okay? Cuando alguien te habla de la palabra de Dios, cuando alguien te dice a ti, vamos a la iglesia, vamos a empezar a asistir a un servicio para poder ir conociendo poco a poco la palabra de Dios, ¿sí? Cuando ellos te invitan, empieza en ti ese deseo, ese anhelo de conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando empieza ese anhelo y ese deseo de conocer la palabra de Dios, prácticamente ellos pusieron la semilla en ti. Ahora, depende tanto de ti como depende tanto de las personas que te invitaron, y depende tanto de la congregación donde tú asistas, ¿sí? ¿Qué tipo de semilla vas a ser tú? ¿Por qué? Porque aún dentro de las congregaciones, y no voy a hablar de congregaciones específicamente, pero aún dentro de congregaciones hay gente que en vez de ayudar a los nuevos convertidos, los lastima. ¿Sí? ¿Ok?
cualquier parecido a lo que vamos a estar viendo es pura coincidencia. No lo tomen a pecho, ¿ok? Es pura coincidencia, ¿ok? Pero hay congregaciones donde llegan los nuevos convertidos y se les da el alimento que necesitan, se les da lo que ellos necesitan para poder fortalecer su vida, fortalecer su alma y entender más la palabra de Dios. Cuando uno empieza a entender más la palabra de Dios, se empieza a hacer uno más fuerte y más fuerte y más fuerte. Es lo mismo, volvemos a lo mismo, es lo mismo cuando estamos estudiando. Entre más estudias, más te preparas. Ahora, permíteme decirte, no enfoques toda tu vida a tratar de estudiar y meterte a institutos bíblicos. Lo mejor es hacer la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios, como nos dijo, es ir y hacer discípulos por todo el mundo. ¿Y qué es hacer discípulos? Es ir y predicar la palabra de Dios. Ahora, no ocupas un instituto bíblico para estudiar la palabra, para ir a predicar la palabra de Dios. Lo puedes hacer tú mismo con tu propio testimonio. ¿Sabes qué onda? Mira, ¿sabes yo era una persona que tomaba, yo era una persona que fumaba, yo era una persona que hacía marihuana, yo era una persona... Y el Señor me sanó. Ahora te traigo a ti ese mismo que Dios hizo por mí, te lo traigo a ti para que tú seas salvo y seas sano. Y a la misma vez, una vez que tú te compones, tu familia va a empezar a componerse porque tú no te das cuenta que estás dañando a tu familia. Esa es una forma de ir y predicar el Evangelio. Ahora, seguimos con nuestra parábola porque tenemos que entender que debemos nosotros, una vez que llegamos a una congregación, tenemos que buscar la manera de ser flexibles y a la misma manera ir aprendiendo, ¿sí? Cuando nuestro pastor Julio Elvir nos dice vamos a tener estudios bíblicos, a mí me molesta un poco, es una molestia cristiana. ¿Por qué? Porque llega poca gente. La misma palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero mucha gente no quiere aprender, ¿ok? Pero ahí está la oportunidad. Hay unas iglesias donde no hay estudios bíblicos. Simple y sencillamente te predican y vámonos, bye. ¿Okay? Aquí hay forma de estudiar la palabra de Dios. Simple y sencillamente la gente no quiere aprender. Quieren estar nada más escuchando, vino el predicador el domingo, vino este otro día y ya. Pero cuando dicen, vamos a estudiar la palabra de Dios en un estudio bíblico, no quieren. Aquí lo que estamos haciendo, gracias a Dios, con la visión que trae nuestro pastor, es células. Las células quiere decir nosotros vamos a diferentes casas y ahí se predica la palabra de Dios, porque es más fácil que mucha gente llegue a una casa a que lleguen a la iglesia. Eso es lo que estamos haciendo. La parábola del sembrador, ¿sí? Mucha gente son esa semilla que se tiró en el camino, ¿ok? Pero como cayó en un pedregal, ¿sí? La semilla quedó arriba, y como quedó la semilla arriba, vinieron las aves del cielo y se la comieron, ¿ok? Pero ¿por qué quedó la semilla arriba? Número uno, tenemos que ver el terreno. Como te he estado diciendo, la iglesia, si la iglesia donde tú estás asistiendo no te está sirviendo de terreno fértil, te puedes dañar tú mismo y puedes dañar a más gente. Busca una iglesia que te dé lo que tú necesitas, que tu terreno esté fértil para poderte levantar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que tienes que estar cambiando de iglesia en iglesia, no. Tienes que buscar lo que te va a alimentar y quedarte ahí y crecer. Tienes que buscar la manera de salir adelante en cuanto a tu vida cristiana. La única forma en que vas a encontrar la manera de salir adelante en cuanto a tu vida cristiana es si empiezas a buscar. De acuerdo a los pasajes anteriores, lo que hemos estado viendo, la semilla de la que se habla en la palabra de Dios o la palabra del reino, sin embargo, esta palabra no es el mismo resultado en todas partes. Como te he dicho, depende del terreno, ¿ok? Junto al camino, el cual de acuerdo es la interpretación de la parábola, está compuesto de gente que aunque escuchen la palabra de Dios, no la entienden. Lo que quiere decir que cuando no la entienden, lo pueden ver. Hay algo muy importante en esto y vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ok? Tu mente trabaja al 100%. Tu corazón trabaja al 100%.
So, tienes que conectar los dos, tienes que conectar la mente con el corazón cuando estás escuchando la palabra de Dios, cuando estás leyendo la palabra de Dios, cuando alguien está predicando la palabra de Dios. Tienes que conectarlos los dos para que tú entiendas y comprendas la palabra de Dios, porque como dice, muchos oyen pero no entienden. ¿Por qué? Hay mucha gente, no digo en qué iglesia ni digo cuánta gente, hay mucha gente que llega a la iglesia y se sienta y empieza la alabanza, están alabando, viene el tiempo de los testimonios, pasan a dar un testimonio, se sientan y empieza la predicación, y cuando está la predicación no ponen atención a la predicación. ¿Por qué? Porque dejaron la olla de los frijoles puesta, porque está jugando el América Chivas, porque está en una película que quiere ver, porque está pensando en qué es lo que va a comer después de que salga de la iglesia. Hay gente que no pone atención por lo mismo de que se distraen en otras cosas. Para la palabra de Dios, tú tienes que tener tu mente y tu corazón dispuestos y entregarlos en cuanto escuches la palabra de Dios. La primera semilla, sí, cayó en un terreno que no era fértil, pero esa semilla, si se hubiera empezado a regar, hubiera dado su flor, su fruto. ¿Ok? Ahora, depende de cada uno de nosotros, de los que ya estamos adentro, cómo vamos a ayudar a esas personas nuevas a empezar sus caminos. ¿Ok? Mucha gente viene golpeada, adolorida, y lo que quieren es que alguien les hable, que alguien les explique para encontrar una verdadera paz. Y la verdadera paz es en Jesucristo. Ahí es donde está tu paz. Pero hay algo que tú tienes que ver, y nosotros tenemos que entender que es que tenemos que guiarlos para que ellos lleguen a donde deben de llegar. ¿Okay? No hay que empezarles a dar pláticas de colegio porque se nos van a desesperar, se van a aburrir y se van a ir. Y es parte de lo que estamos hablando ahorita de la primera semilla. ¿Sí? Llegan y se sientan y vamos a hablar del primero de Corintios, y después nos vamos a ir a la segunda de Pedro, y después nos vamos a ir a Éxodo, después nos vamos a ir a Levítico, y después nos vamos a ir por todos lados de la Biblia. Se van a quedar, ¿de qué me está hablando? Sí, primero hay que enseñarles cómo ir aprendiendo a buscar en la Biblia. No puede ser uno egoísta y empezarles a decir por todos lados de la Biblia, porque no te van a entender. Número uno, a lo mejor nunca han abierto una Biblia. Número dos, a lo mejor ya escucharon la palabra de Dios, pero de oídos nada más. Tú ya tienes tiempo. Acuérdate de cómo llegases a los pies de Jesucristo. Y si tú llegases de un hogar cristiano, gloria a Dios, pero si no, llegases como yo me acuerdo de dónde llegué, y yo me acuerdo cómo llegué y cómo fui aprendiendo. Ahora, precisamente por eso es lo que hago yo, estos estudios prédicas, porque quiero empezar a enseñarle a la gente cómo buscar las cosas, ¿ok? Vamos a seguirnos enfocando en lo que es la palabra de Dios. En cuanto a esta parábola se refiere en Mateo 13, versículo 13, del versículo 13 al 15, y yo pongo los de estos. ¿Por qué? Porque me gusta que ustedes lo vean. Si usted no tiene una Biblia, aquí lo va a leer, ¿ok? Vamos a leerlo. Dice Mateo 13, capítulo 13, versículo 13 al 15. Viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que si cumple en ellos la profecía de Isaías, esto está en el Viejo Testamento, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Acuérdense de lo que yo les he estado diciendo, les he estado explicando ahorita. Debemos de estar conectados de la mente y del corazón, ¿sí? Y mucha gente no quiere oír ya la palabra de Dios. Es parte de lo que es el sembrador. Uno sale a sembrar la semilla, pero hay mucha gente que no quiere escuchar. Hay gente que cierra las puertas en la cara de uno. Hay gente que, sí, está bien, bye. O hay gente que simple y sencillamente le dice a uno: sabes que no me hables de eso, todo está bien, podemos seguir siendo amigos, pero no me hables de las cosas de Dios. Ok, vamos a respetar, vamos a seguir haciendo, pero hay que seguir haciendo el trabajo que nos encomendó nuestro Dios. Ok,
Si usted es una de esas personas que ha engrosado su corazón porque ya no quiere escuchar palabra de Dios porque a usted le ofendió un pastor, a usted le ofendió un sacerdote, a usted le ofendió a alguien de dentro de una iglesia, permítame decirle, tenemos que ver la manera de que esa persona humana, ¿sí?, que la ofendió, usted perdónela. Pero hay alguien que no la ha ofendido, hay alguien que no ha maltratado su vida, y ese es nuestro Dios. ¿Por qué se aleja de los caminos de Dios si Dios no le ha ofendido a usted? Usted puso la mirada en el hombre aquí en la tierra y precisamente por eso se ofendió. No hay que poner la mirada en el hombre, no hay que poner la mirada en el pastor, no hay que poner la mirada en el predicador, no. Hay que poner la mirada en Dios. Si usted está esperando, hermano, ¿cuándo nos va a traer? No, Dios les va a traer la palabra a cada uno de ustedes. No es el hermano Saúl, no es el hermano Julio, no es el hermano, no es ningún hermano, es Dios el que va a traer la palabra a cada uno de ustedes. Yo te voy a invitar al final a que no engrueses tu corazón, a que por favor permitas que la palabra de Dios entre en tu vida y puedas tú mismo salir de donde tú estás, ¿sí? Muchas veces necesitamos la ayuda de que alguien nos ayude. En estas predicaciones, en estas formas, es para ayudarte a ti a salir adelante de donde tú estás. Y lo queremos hacer, ¿ok? Vamos a ver que mientras con los oídos la gente está escuchando la palabra de Dios, con el corazón, que es la parte de la mente, que es lo que estoy diciendo, que se conectan, ¿sí?, no entienden. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene ingresado, el corazón no tiene, no, esto ya me lo dijeron, me lo dijo el pastor y a la última hora me ofendió, me lastimó, me dijo que yo no servía para nada, me dijo que yo no era esto, me dijo, ok, ese es el hombre. Y él va a pagar por cada una de sus cosas. Ahora permíteme decirte, la palabra de Dios nos dice, hay de aquellos que haga caer a alguno de esos pequeñitos. Debemos de tener cuidado con lo que estamos haciendo en cuanto a nuestros hermanos, en cuanto a las ovejas, si usted es pastor, ¿ok? Al corazón de aquellos que escuchan la palabra de Dios, ¿sí?, la misma semilla al caer en diferentes terrenos, que es lo que vamos a estar viendo acerca de los terrenos, esto es en corazones de diferentes calidades, ¿ok? Hay corazones que dan buenos resultados, hay corazones que no dan buenos resultados, pero eso ya depende de cada quien. Nosotros no podemos determinar. Nosotros lo que tenemos que hacer es compartir la palabra de Dios. Y ya de ahí cada uno decide qué es lo que va a hacer, ¿sí? Y a mí, yo soy maestro, me estudio, les enseño a los nuevos choferes a manejar camiones grandes, los semi que les llamamos en México, o los trailers, ¿sí? Yo les enseño a los nuevos choferes, nunca han agarrado un camión y yo les enseño, ¿ok? Tengo entre 30 y 40 estudiantes, ¿ok? De esos 30 o 40 estudiantes, hay unos que están atrás de mí todo el día. Voy para un lado y van atrás de mí. Voy para el otro lado y van atrás de mí. Andan por todos lados atrás de mí. Y hay gente que trae pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Pero hay gente que va y se sienta. Y están ahí sentados y están viendo y se desesperan o yo no sé qué, y se acaban sus sodas, sus aguas, se levantan y se van. Okay. ¿Qué aprendieron durante el día? Nada. ¿Por qué? Porque no tienen interés. No tienen el interés. Están ahí porque a lo mejor alguien les pagó el curso, están ahí porque a lo mejor, no sé, ¿sí? Pero los que tienen el interés están atrás, están viendo, a ver, ¿y qué vas a hacer ahora? Y ayúdame en esto, y enséñame esto, y todo el día me la paso ocupado. Gracias a Dios, porque se me va el tiempo bien rápido. Pero hay gente dentro de ahí que no quiere entender. Y es lo mismo en las iglesias, es lo mismo con cada uno de nosotros. Hay gente que quiere aprender y está preguntando y preguntando y preguntando. Yo el otro día, para hacer este estudio, predicación, le hablé a mi pastor, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago como semilla? ¿Lo hago como terreno? Tengo que aprender. Si usted no aprende en un día algo nuevo, es un día desaprovechado. Para mí, yo todos los días tengo que aprender algo. Y es una bendición de Dios. Si usted está empezando, arrímese donde está la gente que le va a ayudar. Hace poco les estaba diciendo en un grupo que nos reunimos, ¿sí? ¿Usted quiere aprender a volar? Júntese donde están las águilas, porque va a volar alto. ¿Quiere volar bajito nada más? Ahí donde están los guajolotes, a ver qué le enseña un guajolote a volar. No vuelan alto.
So, depende de dónde nos sentamos, dónde nos juntamos, es lo que vamos a aprender. ¿Ok? So, vamos a estar viendo otros slides que nos van a estar compartiendo. Vamos a estar viendo dos escrituras bíblicas que nos van a ayudar un poco a entender un poquito más de lo que es la primer semilla. ¿Ok? Vamos a estar viendo en 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 3 al 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está cubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora vamos a entender unas cositas, ¿sí? Usted va a ver la palabra de Dios en la primera, en la segunda sí se me pasó, pero en la primera está Dios con la D chiquita. Dios de este siglo. ¿Es por qué? Porque no es Dios. Cuando usted se refiere a Dios, tiene que ser con letras mayúsculas. Aquí se me pasó a mí. ¿Ok? En Efesios 4, 17 al 19 dice: esto pues digo, y quiero que el Señor, que ya andéis en los otros gentiles, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí es donde yo digo que es donde uno endurece su corazón, donde uno pone muchas cosas para apartarse de la vida de Dios, ¿sí? Cuando te dan la palabra de Dios y tú no te estás alimentando, ¿sí? Va a venir el enemigo, va a venir el enemigo, el diablo, Satanás, como tú quieras llamarle, ¿sí? Y te va a empezar a llenar la cabeza. Hey, ¿qué estás haciendo aquí? Mira, esa hermana cómo se viste, mira ese hermano cómo se viste, mira ese pastor no está predicando bien. Te va a empezar a dar muchas formas para que tú te alejes. Hay gente que tiene el entendimiento encubierto. ¿Por qué? Porque la palabra es algo difícil de entender. Sí, un poquito difícil, pero no es imposible, ¿sí? Y si tu corazón está dañado, si tu corazón está cerrado, lógico que se te va a hacer más fácil. Y era un ejemplo muy fácil. Y usted que ya tiene tiempo me va a entender. Y usted que va a empezar a estudiar me va a entender, ¿ok? Los fariseos. Los fariseos son esas personas puras, santas, vestidas de blanco, sin mancha, ¿sí? En aquellos tiempos cuando estaba Jesucristo predicando, ¿sí? Estas personas fueron las que mataron a Jesucristo. Estas personas fueron las que estuvieron buscando dónde fallaba para ir metiéndole más páginas al caso, para llevarlo al juicio y que lo maten, ¿ok? Ellos, estando ahí, escuchaban la palabra de Dios, pero no la entendían. Ellos veían los milagros, pero no sabían lo que estaba pasando. Ellos vieron todo eso y aún así nunca reconocieron a Jesucristo. ¿Por qué? Duros de corazón y la mente cerrada. Los fariseos tuvieron al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, frente a ellos. Vieron y escucharon las más grandes historias del Maestro. El hombre más grandioso que pasó por la tierra, que fue Jesús. Ahora, ellos vieron todo eso y aún así no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque tenían el corazón duro, tenían un corazón completamente cegado. Vamos a estar entrando a lo que es la segunda semilla, ¿ok? Vamos a tratar de hacer los estudios lo más amplio que se pueda, pero sin cortar mucho tiempo, ¿ok? Vamos a ver, en nuestro segundo estudio vamos a estar viendo acerca del segundo terreno y la segunda semilla. Eso está en Mateo 13, del versículo 5 al 6, y Marcos 4, del 16 al 17. Dice: parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Aquellos que saben un poco de plantas van a entender un poquito de esto, y si no, yo les voy a explicar, ¿ok? Marcos 4, 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración,
porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¡Wow! Vamos a ver. ¿Ok? Dice que cayó en pedregales. ¿Ok? Cuando cayó la semilla en pedregales, sí, floreció. Yo he visto semillas así como las que ustedes vieron en la imagen, que hay muchas piedras y de repente se ve una plantita que sale por aquí y por allá. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible. ¿Ok? Como estaba en pedregales, ¿sí? Verdeció, y cuando verdeció vino el sol y la quemó y se secó. ¿Ok? Esa es una parábola. Ahora, bien, poniéndolo en nuestras vidas, ¿sí? Usted es una de esas semillas que están y está brotando en los pedregales y empieza, aleluya, amén, y gloria a Dios, y empieza con un fuego espiritual y de repente, ¡pum!, se apaga. ¿Por qué? Porque no permitió que Dios obrara en su vida. Usted simple y sencillamente brotó porque sintió el amor, la paz y todo, pero dejó ahí. Usted tenía que haber seguido los caminos de Dios, usted tenía que haber seguido estudiando, escudriñando la palabra de Dios para poder seguir adelante, pero si no lo hizo, es donde uno cae, es donde uno peca, es donde uno sale fuera de los caminos de Dios. Y cuando uno peca y sale de los caminos de Dios, ya no es difícil ni imposible, pero se le hace un poco más difícil y es donde empieza uno a endurecer el corazón. Y cuando uno endurece el corazón es donde ya no escucha la palabra de Dios. No seamos así, seamos fieles a la palabra de Dios. Dice, una semilla puede brotar en diferentes tipos de terreno. Es cierto. Sin embargo, no va a sobrevivir ni dar fruto en todos ellos. Uno de los terrenos en el cual la semilla, aunque inicialmente brotara, finalmente no sobrevivirá en los pedregales. La razón por la cual la semilla no brotará en los pedregales es simple y sencillamente que no puede sobrevivir ahí, porque las piedras no permiten que las raíces profundicen, ¿ok? Y encuentre humedad, y así es como se seca. Ahora, ¿cómo somos nosotros como cristianos? ¿Ok? Si no echamos raíces, y digo yo echar raíces es estudiar la palabra de Dios, es congregarse. Si usted dice, oh, yo nomás voy los domingos, son 2 horas y ya. Mi hermano, ¿y los demás días y los demás horas? Si la iglesia no tiene más que un servicio los domingos, ¿usted nada más va a buscar a Dios los domingos? ¿Qué no Dios le ayuda a usted? ¿Qué no Dios le da bendiciones todos los días de la semana? ¿Por qué nada más buscarle los domingos? Ahí es donde empieza el mayor problema. Hay que buscarle de día y de noche, de día y de noche. Que la iglesia tiene servicio los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los sábados y los domingos. Hay que ir a esos servicios, hay que apoyar, hay que buscar la manera de alimentarnos y a la misma vez solventar cada uno de nosotros para poder sentir esa satisfacción de que estamos haciendo lo que es la obra de Dios. Y no nada más eso, sino estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿O usted cree que Jesucristo, nos vemos el domingo allá en Belén, nos vemos el domingo allá en Jerusalén, No, Él todos los días predicaba su palabra. Así es como debe de ser, predicar la palabra de Dios. Ahora, como podemos ver, los pedregales están compuestos de gente que escucha la palabra de Dios, la recibe inmediatamente y de hecho con alegría, porque se siente bonito. Es el primer amor, se siente bien bonito. ¿Ok? Sin embargo, no dura mucho, porque cuando la persecución y la aflicción viene, esa gente de nuevo inmediatamente tropieza. Y como es obvio, el problema que finalmente causa su caída es que son muy débiles en su persecución y aflicción. Así que cuando el enemigo trae cosas como estas sobre ellos, caen inmediatamente en el tropiezo. No es causado porque la aflicción es muy pesada como para poderla soportar. ¿Ok? Vamos a ver. Usted tiene un problema muy grande. Usted tiene un problema que ocupa un abogado. ¿Ok? Si ese problema ocupa un abogado y usted escoge de entre la lista de abogados que hay, usted escoge el más barato, ¿cuál va a ser su resultado? Pueden ser 2. ¿Ok? Pero hay que ser sabios. Número 1, ese abogado le va a echar ganas porque lo que quiere es su reputación que suba y le va a ganar el caso.
Número 2, puede ser alguien sin experiencia y usted va a perder su caso. Usted tiene que saber qué es lo que va a escoger. Si un abogado que le va a ayudar o un abogado que no le va a ayudar. Usted tiene que más o menos entender un poco de leyes y saber si le está ayudando o no le está ayudando. Esto es algo que es lo mismo, ¿ok? Usted tiene la palabra de Dios, usted tiene los estudios, ¿ok? Y usted tiene la televisión. ¿En qué va a pasar más su tiempo? ¿En los estudios, en la palabra o en la televisión? Lamentablemente, mucha gente pasa más tiempo detrás de la televisión que estar viendo un estudio. Eso es lo de cada quien. A mí me gusta cuando viene mi pastor, hay veces que vengo 2 veces a la semana aquí a mi casa, porque aquí es donde estamos grabando, y en el canal de la iglesia. Viene y grabamos aquí y a la misma vez platicamos y a la misma vez escucho yo su palabra, sus estudios. No dejo de ir los domingos. Hoy me toca ir a la iglesia, al ratito voy a ir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, ¿sí? Pero entre más escucho yo, más me lleno, más me ayuda a mí. Es lo mismo con cada uno de ustedes. Y yo les invito a que ustedes se arrimen, a que ustedes busquen, a que ustedes estén adentro de los caminos de Dios. ¿Ok? Hay algo y se los voy a mostrar con gráfica que quiero que entendamos todos. ¿Ok? Dice, sometidos al diablo es resistir al diablo. Y pongo 2 citas bíblicas y las pongo en gráfica para que usted las vea, las analice y entendamos juntos. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ok? Si usted se somete a Dios, someterse a Dios es escuchar palabra de Dios, alimentarse con la palabra de Dios y lo principal de todo, la oración. ¿Ok? Dice Primera de Pedro 5:8-9 dice, sed vosotros sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Permíteme decirte algo, si alguien te dijo que vinieras a la iglesia y vas a parar de sufrir, lamentablemente no. Vas a seguir pasando por luchas y pruebas. Todos pasamos. Yo paso por luchas y pruebas. ¿Ok? Pero hay una forma muy sencilla de poder sobrepasar las luchas y las pruebas. La oración. Si tú aprendes la oración, vas a poder pasar las luchas y las pruebas de una forma muy fácil y muy sencilla. Las luchas y las pruebas están aquí en este mundo. No es que estamos dentro de una burbuja y a mí no me va a pasar nada. No. Sí nos pueden pasar cosas. Pero aprendemos a cómo recargarnos en los brazos de Dios, a cómo agarrarnos de la mano de Dios, ¿sí? Es algo que es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque mucha gente, tú ves a muchos borrachos que están allá afuera, muchos drogadictos, muchos pandilleros, ves muchas de esas cosas, ¿sí? Y esas personas no hayan cómo salirse de ahí para agarrarse de un camino nuevo, un camino bueno, ¿sí? El trabajo de nosotros es ir a buscarlos y traerlos a la congregación y que empiecen a cambiar sus vidas. Permíteme decirte algo, ¿sí? Tus luchas, tus pruebas tienen una solución y la solución es con Jesucristo. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesucristo en tu corazón y Él te va a ayudar, ¿sí? Y a ti, mi hermano, si ya te alejases por cualquier cosa de los caminos de Dios, no se te olvide que Él te ha ayudado durante toda tu vida, que Él ha estado ahí contigo en las buenas y en las malas. Y si por algún gesto, algún problema con tu hermano, algún problema con tu pastor, decidiste mejor apartarte de los caminos de Dios, te pido que regreses a los caminos de Dios. Si no te gusta la misma congregación, busca una congregación, pero no te alejes de los caminos de Dios. Y a ti, mi amado amigo, te invito a que estés más cerca de este canal número 1, ¿sí? Porque vamos a estar teniendo más estudios, pero lo principal es que te arrimes a los pies de Jesucristo, ¿sí? Si estás pasando por una lucha, si estás pasando por una prueba, si estás enfermo, si estás en necesidad, estás en el lugar correcto. Aquí vamos a estar buscando y orando por ti. Como ya les dije hace rato, ahí donde dice para suscribirse, suscríbanse para poder entenderlos a cada uno de ustedes. Y donde dice comentarios, pon tu comentario. Si tú tienes alguna necesidad de oración, pon en los comentarios
hermano Saúl, me gustaría que orara por mí, sabe que tengo esto, sabe que voy a agarrar un trabajo, o aplicar para un trabajo nuevo. Cualquier oración que tú ocupes, nosotros estamos para ayudarte, vamos a estar orando. No es que nosotros tengamos que orar por ti para que Dios nos escuche, no, tú puedes orar también para que Dios te escuche. Pero dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 en su nombre estén, ahí está Él. Si nos juntamos 2 o 3 para el mismo motivo en esa oración, ahí está Dios. Vas a tener tu bendición. Yo siempre he dicho y vuelvo a repetir, lo mejor viene en camino. No es simple y sencillamente de que ya llegué al punto donde debo de estar, ya déjame siento, déjame ver cómo sobrevivir. No, lo mejor viene en camino y lo mejor es el reino de Dios. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Te doy gracias porque estuviste con nosotros en esta hora escuchando la palabra de Dios. Te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Y vamos a decirle a Dios que gracias por su entendimiento, por su estudio. Mira, querido Dios, la batalla se siente intensa algunos días. Nos cansamos. Otros días estamos buscando la manera de salir hacia adelante. Nos desanimamos. Es difícil frente a la derrota y la lucha abrumadora, pero ayúdanos a recordar que nunca nos dejarás, porque eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda siempre presente en los problemas. Señor, que la batalla te pertenezca a ti y ayúdanos a sobresalir, y todo lo que nos enfrentemos pueda ser derribado de una sola vez por tu poderosa mano. Ayúdanos a confiar más en ti, para dejar de perder el tiempo simplemente girando en nuestras ruedas y luchando con nuestras propias fuerzas. Perdónanos por los momentos en que hemos olvidado de poner nuestros ojos y corazones en ti, por los días que nos hemos olvidado de acudir a ti primero. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, llénanos con tu sabiduría y discernimiento para hacernos conscientes de las trampas del enemigo, para que podamos permanecer firmes en tus planes. Gracias, Dios, por tus constantes recordatorios de que tu presencia estará siempre con nosotros. Señor, te pedimos tu paz, oramos y pedimos tu protección, confiamos en que estamos luchando de manera que no siempre podemos ver, y sabemos que nunca luchamos solos, porque sabemos que tú siempre estás con cada uno de nosotros. Te damos la gloria y el honor por todo lo que haces en nuestras vidas, todos los días, incluso en los momentos en que no podemos entender completamente tus pensamientos y maneras. Pedimos que tu Espíritu nos guíe en tu paz, guarde cada uno de nuestros corazones y mentes en ti. Pedimos que tu gracia nos cubra y tu bendición nos rodee. Te amamos, Señor. Padre, también en esta hora te pido por aquel hermano o aquel amigo que está enfermo. Sé tú en su vida, sé tú obrando. Tu palabra de Dios, tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido sanados y nosotros lo creemos. Si tú en esta hora estás batallando, si tú en esta hora tienes la pandemia que está ahorita de coronavirus, Dios te va a sanar y debes de creerlo. Tú tienes cáncer, Dios te lo va a quitar y debes de creerlo. Tú tienes una enfermedad que te dicen los doctores que no hay salvación, permíteme decirte que sí hay salvación. El que tiene la última palabra es Dios, y si tú confías en Dios y tú le pides a Dios, Dios va a hacer la obra. Solo tienes que creer, solo tienes que pedirle. Dios está esperando a que tú le hables y que tú le digas: Señor, no hay nada que yo pueda hacer. Pongo mi vida en tus manos, acéptame y ayúdame. Mira mi enfermedad, mira mi dolor, Dios lo pongo contigo. Amados hermanos, amado amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a seguir nuestro estudio la próxima semana. Tenemos otros 2 terrenos que vamos a estar viendo. Así que te invito a que nos sigamos viendo, a que sigamos en este canal. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo lo que es la palabra de Dios. Y poco a poco
vamos a ir alimentándonos. Va a haber tiempos donde va a haber predicaciones, va a haber tiempos donde va a haber estudios y va a haber tiempos como ahora donde hay predicación y estudio a la misma vez. Te invito a que sigamos en el mismo canal. Dios te guarde, Dios te cuide. Nos vemos la próxima semana. Amén.